¿Cuál fue el incidente en tu ciudad natal? Poco después de graduarme, la esposa de mi antiguo director perdió la cabeza. Había un divorcio pendiente entre ellos. Pero todavía vivían juntos temporalmente antes de que él se mudara. Una noche, ella entró mientras él dormía y le disparó. Luego roció la casa con gasolina. Le prendió fuego, se sentó en su sofá en medio de las llamas y se pegó un tiro. Milagrosamente, el director sobrevivió al disparo y salió por la ventana para ponerse a salvo mientras la casa se incendiaba detrás de él. Encuentran su esqueleto sentado erguido en el sofá quemado, con una pistola a su lado. Ella había puesto a su perro en el auto afuera de antemano con la única nota pegada en el parabrisas que decía, por favor, aliméntala, siendo esas sus últimas palabras conocidas. Cuando estaba en la secundaria, 3 adolescentes condujeron a casa desde una ciudad donde el dueño de un bar corrupto les permitía entrar y beber. Tomaron una curva cerrada y rodaron su auto. Se incendió mientras 2/3 de los pasajeros quedaron atrapados dentro o demasiado golpeados para escapar. Una persona salió gateando de los escombros mientras los escuchaba arder vivos. El dueño del bar nunca fue acusado. Cuando estaba en el jardín de infantes, el padre de un amigo asesinó y quitó la vida a toda su familia. Se sospecha ampliamente que en realidad no fue un asesinato suicida, sino un golpe de un narco. Su hija estaba en mi clase. Antes de que yo naciera, un hombre en un estado asesinó a su novia. Robó el auto de su madre y huyó. Estaba tratando de encontrar un lugar para esconderse y recorrió nuestra ciudad tratando de evadir a la policía. Escondió su auto en un callejón trasero. Vio a alguien trabajando en el jardín. Lo empujó adentro y se atrincheró, tomando a toda su familia como rehén. Pasan varias horas, mientras las fuerzas del orden instalan un campamento e intentan negociar. El padre de la casa intentó ser un héroe, pero no terminó bien. Todos en la casa murieron después de que el padre intentara coger su rifle de caza. El secuestrador se pegó un tiro poco después de matar a todos los demás en la casa. El que conocen los lugareños, los asesinatos de West Mesa. Los cuerpos de 11 mujeres fueron encontrados enterrados en el desierto de West Mesa. Hay varios sospechosos y se debate si se trató de un asesino en serie o de una red de tráfico de personas. Pero el caso sigue sin resolverse y sin arrestos. El que la nación conoce, el incidente del café McDonald's ocurrió aquí. Recordatorio amistoso. El café se sirvió a 82 a 88 grados Celsius cuando la mayoría de los lugares en el área servían su café al menos 11 grados Celsius menos que esas temperaturas. Provocó quemaduras de 3er grado en la región pélvica de la mujer, incluidos sus genitales. Se sometió a un injerto de piel. Estuvo hospitalizada durante 8 días. Luego necesitó 3 semanas de cuidados personales y permaneció parcialmente discapacitada durante 2 años. McDonald's había resuelto incidentes anteriores de otros quemados por el café. Sabía que el café caliente representaba un riesgo de quemaduras. Dijo, bueno, lo servimos tan caliente porque los conductores conducen y no lo beben de inmediato. Lo beben más tarde y así se mantiene caliente cuando llegan a su destino. Luego se vieron obligados a demostrar que su investigación indicaba que sabían que los conductores lo beben de inmediato y no esperan a llegar a su destino. Lo único que la mujer pidió fueron $20,000 para cubrir los gastos médicos. Y McDonald's le ofreció $800. La campaña de desprestigio en su contra fue real. Es más barato hacerla quedar como una vieja loca tonta que pagar el acuerdo y eso es exactamente lo que hicieron. El hermano mayor llegó a casa con un permiso de la Fuerza Aérea por la noche sin que la familia lo supiera. Mató a su hermano menor. Intentó y fracasó en matar a ambos padres y dejó intactas a sus 2 hermanas menores. Trató de alegar locura, pero no pudo convencerlos, cumpliendo cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. 7 años después, en la misma calle, a altas horas de la noche, un chico de 18 años toca la ventana de una exnovia de 16 años. Ella abre la ventana, él saca un arma y le dispara en la cabeza. Sobrevivió, está en pleno funcionamiento y todavía tiene metralla en la cabeza. Fue acusado de intento de asesinato. Cumplió condena y murió en un accidente automovilístico unos meses después de su liberación. En la misma calle, al año siguiente, un padre se ahorcó en el garaje. Justo después de graduarme de la escuela secundaria,
Estaba trabajando en la tienda de comestibles local y, de repente, la calle principal que daba a la tienda fue invadida por policías, barricadas y helicópteros. En cierto modo ralentizó el negocio ya que terminaron cerrando la intersección a cualquiera, sin permitir que nadie entrara ni saliera del área. Algunos agentes del sheriff estaban entregando una orden judicial en la casa de un sospechoso de un tiroteo en la zona. El sheriff llamó a la puerta. Alguien respondió, le disparó al policía en la cara y salió corriendo. Nos tomó 1 o 2 días encontrar al tipo después de que corrió por el vecindario y recorrió varios apartamentos tratando de esconderse. Finalmente lo encontraron en una bañera en un apartamento al azar en el que había irrumpido. Esta muerte a tiros terminó provocando una orden judicial contra las pandillas en mi ciudad. Nadie podía andar en bicicleta juntos. Grupos de 3 o más personas tenían que caminar a cierta distancia entre sí en la calle y había un toque de queda. 4 años después de esto, hicieron un par de redadas enormes en la ciudad y arrestaron a casi 200 pandilleros. Después de que se levantó la orden judicial, recuerdo que un día había un grupo de negros caminando por la calle. Literalmente, nunca antes había visto eso en mi vida, ya que las pandillas locales eran todas hispanas y apuntaban a los negros en el área y las ciudades circundantes. Fue una locura crecer allí. No era como el centro sur ni nada parecido, pero la ciudad era tan pequeña que parecía como si estuviera sucediendo dramas por todas partes. Recuerdo al tipo de la licorería que estaba a la vuelta de la esquina cuando le bombardearon la tienda y finalmente lo mataron a puñaladas después de un robo. Ahora, hay un hotel al azar donde alguna vez estuvo un edificio abandonado y la gente camina libremente por las calles. Literal diferencia entre el día y la noche desde que era niño. Era un miércoles más. Acababa de regresar de la escuela y había subido a trabajar en mi tarea. Eran alrededor de las 5 de la tarde en ese momento. Mi mamá se estaba preparando para preparar la cena. Esa noche íbamos a comer pizza. Nadie pensó que algo fuera de lo común. En algún momento salí de mi habitación para ir al baño y sentí que olía a humo. Pensé que tal vez mi mamá acababa de quemar la pizza o algo así. Mientras abro la puerta del baño, escucho a mi mamá y a mi abuelo empezar a hablar sobre el olor a humo que viene de abajo. Estoy literalmente a punto de cerrar la puerta del baño cuando escucho a mi mamá y a mi abuelo gritar a todo pulmón. Empiezo a correr escaleras abajo y los escucho gritar, "¡Fuego!" una y otra vez. Mi papá estaba en el sótano y subió corriendo las escaleras solo para ver nuestra cocina en llamas. Inmediatamente, corre y toma el teléfono para llamar al camión de bomberos. Empieza a gritarme preguntándome dónde está mi hermana. En ese momento toda la casa estaba llena de humo. Apenas se podía ver nada. Le dije que ella todavía estaba arriba. En toda mi vida, nunca había escuchado a mi papá gritar tan fuerte como ese día para llamar la atención de mis hermanas. También me dijo que sacara a todos los demás de la casa. En este punto, estaba enloqueciendo. Mi abuelo apenas puede bajar las escaleras y recuerdo que cuando salíamos por la puerta, de repente todo se volvió claro. El humo había hecho casi imposible ver. Una vez que saqué a mi mamá y a mi abuelo, miramos hacia arriba y todo lo que pudimos ver fueron llamas saliendo de las ventanas de la cocina. Mi papá y mi hermana todavía estaban dentro de la casa. Recuerdo que todo el barrio se presentó para ver qué pasaba. La estación de bomberos está bastante cerca de nuestra casa, así que cuando salimos, llegaron solo un par de minutos después. Les dije que mi papá y mi hermana todavía estaban adentro. Algunos de ellos entraron corriendo a la casa y solo recuerdo que nadie dijo una palabra. Todos guardaron silencio. Todos estábamos incrédulos de que nuestra casa se estuviera quemando. Mi corazón estaba latiendo. Juro que debe haber sido más de 200 BPM o algo así. Pasa como un minuto y salen los bomberos con mi papá y mi hermana. Decir que me sentí aliviado sería quedarse corto. Los bomberos les dijeron a todos que retrocedieran mientras tomaban todo su equipo y comenzaron a intentar apagar el fuego. Pasaron aproximadamente media hora, pero finalmente nos dijeron que el fuego había sido apagado. Al parecer, nuestro horno había explotado. Dijeron que algo debió haber estado allí que se incendió y se extendió al resto de la cocina y la sala de estar. Ese fue el único piso que se incendió. Todavía no estamos del todo seguros de qué se incendió ese día. Pero tengo una teoría. Unos días antes tuvimos una reunión familiar.
Mi mamá había estado preparando platos y supongo que algo se debió caer mientras sacaba un plato del horno. Supongo que tal vez eso se incendió. No estoy muy seguro. Esa es definitivamente la experiencia más aterradora que he tenido. Es una pena que muchas de nuestras cosas se arruinaran ese día. Pero me alegro de que nadie haya resultado herido ese día. 4 niños de secundaria no estaban prestando atención cuando conducían sobre unas vías de tren durante la hora del almuerzo en la escuela. Hubo un funeral al día durante 4 días. Es un pueblo muy pequeño, de unas 5.000 personas en ese momento. Casi toda la ciudad, incluida la escuela secundaria, cerró para que quien quisiera pudiera asistir a los servicios. Después de eso, la escuela dejó de permitir que los niños salieran del campus a almorzar. Unos años más tarde, 3 estudiantes más de secundaria giraron a la izquierda en una intersección notoriamente peligrosa y fueron atropellados a gran velocidad. Ninguno de ellos sobrevivió. Uno de sus hermanos menores estaba en mi clase. Varios años después, mi hermano, su esposa y yo tuvimos un accidente en esa misma intersección. Gracias a cualquier deidad que exista, todos sobrevivimos con heridas leves a medianas. Justo detrás de nosotros, en el lugar del accidente mencionado anteriormente, había 3 cruces. Después de eso, la ciudad finalmente llenó esa parte de la mediana y ya no se puede girar a la izquierda allí. Aproximadamente un año después de graduarme de la escuela secundaria, pillaron a uno de los alumnos de mi madre teniendo relaciones íntimas con su novia. Él acababa de cumplir 18 años y ella tenía 16. Creo, habían estado juntos por un tiempo antes de que cumpliera 18 años. Pero los padres de la niña se enteraron. Denunciaron al niño y trataron de llevarlo a los tribunales. Condujo a gran velocidad hasta el fondo de un acantilado cerca de la presa local y se quitó la vida. Recién ahora me doy cuenta de que la ciudad tiene muy mala suerte con los niños en vehículos. Hay muchos aquí, pero te diré 2. Una vez un chico mató a su ex en la casa de su hermana. Él huye de la escena. La tía tuvo que sacar a los 2 hijos de su hermana y a los suyos propios. Uno de los niños era demasiado grande para cargarlo, así que desafortunadamente vio a su tía muerta en el piso de la sala. El tipo fue atrapado. Creo que todavía está en prisión. El reciente, hace 4 años, un tipo que estaba a cargo de los almuerzos del distrito escolar y era un tipo muy agradable. Fue asesinado a tiros en un Walmart unas semanas antes de Navidad. Estaba entrando para ir al baño. Su esposa estaba en su auto, cuando un joven de 20 años con el que pasó se dio vuelta y le disparó en la cabeza. Cuando la gente salió corriendo, su esposa vio la conmoción y no supo lo que pasó, hasta que recibió la noticia. Luego, 4 meses después, la esposa falleció y su salud empeoró cuando murió su esposo. Le acaban de diagnosticar cáncer no mucho antes. El pueblo sabía que era por un corazón roto. El tipo que lo mató acaba de ser acusado y cumple cadena perpetua. Había una casa en la esquina que todos de alguna manera creían que estaba embrujada. Nadie sabía por qué o cómo llegó a ese punto, pero todos nos lo comimos. Hasta hace poco alguien lo alquiló o lo compró, pero antes nadie se atrevía a entrar o siquiera acercarse. Incluso las personas mayores iban al lado opuesto de la acera solo para evitar estar cerca de ella. Hasta el día de hoy nadie sabe dónde comenzaron los rumores ni quién es el propietario o propietario antes que los inquilinos actuales. A veces las luces se encendían y apagaban sin ningún coche a la vista. Siempre ha tenido electricidad y se ve bien, pero esta casa simplemente tenía algo y nadie tiene idea de por qué. Incluso las personas que viven allí actualmente nadie los ha visto. Vivo en un pueblo pequeño y todos nos conocemos, pero esas personas son un misterio. Vivo en Los Ángeles, fui a una pequeña escuela secundaria. Había un profesor de arte que se había ido justo el año anterior a mi llegada. Aparentemente él siempre tuvo como favorita a esta estudiante de su clase, llamándola bonita y queriendo dibujarla. Ese año lo pillaron masturbándose frente a una escuela primaria. El entrenador de lucha libre de la escuela secundaria de al lado fue arrestado por abusar de los niños y realizar exámenes innecesarios con frecuencia. El cartel de Hollywood. Alrededor del cartel de Hollywood se encontraron brazos, piernas, torso y una cabeza. Este asesinato fue quizás hace unos 5 años. Un dueño de un restaurante en Lomita
El dueño había asesinado a su esposa y coció lentamente su cuerpo con pesas encima, hirviendo sus restos en una olla grande durante 4 días. Ponga los restos en el pozo de grasa y en una bolsa de basura y tírelos al contenedor de basura detrás del restaurante. Escondió el cráneo y la mandíbula en el ático de su madre. Su esposa fue denunciada como desaparecida y afirmó que se escapó a la montaña después de una discusión. Intentó achacar su desaparición a las sustancias ilícitas y al alcohol y ofreció una recompensa en efectivo. Investigaron las paredes de su casa y encontraron salpicaduras de sangre. Un día, mientras la policía lo buscaba, lo vieron con una nueva novia conduciendo por los acantilados de Palos Verdes. Lo persiguieron y aceleró hasta el borde de un acantilado. Saltó dejando a su nueva novia y saltó desde un acantilado de 80 pies. Pero sobrevivió. Cuando la policía le preguntó por qué hizo eso, dijo: «Tuve una discusión con mi novia». Lo llevaron al hospital y lo arrestaron. Admitió todo, quedó paralizado y enviado a prisión. El acosador nocturno y Charles Manson. Teníamos 2. Ambos sucedieron a unas cuadras de mi casa mientras crecía. Edward Zakrzewski II fue declarado culpable y sentenciado a muerte por los asesinatos de su esposa Sylvia y sus 2 hijos. Edward y Anna. Antes de los asesinatos, Zakrzewski y su esposa padecían problemas marciales. Según los informes, Zakrzewski le comentó a un vecino que preferiría matar a su familia antes que someterlos a un divorcio. En la mañana del 9 de junio de 1994, Edward, el hijo de 7 años de Zakrzewski, lo llamó a la base de la Fuerza Aérea de Eglin, donde trabajaba para la Fuerza Aérea, y le informó que Sylvia estaba hablando de querer divorciarse. Después de esa conversación, Zakrzewski compró un machete durante su hora de almuerzo. Después de realizar la compra, volvió a trabajar y completó una jornada completa. Esa noche, Zakrzewski llegó a casa antes que el resto de su familia y escondió el machete en el baño. Después de que su esposa e hijos regresaron a casa, Zakrzewski atacó e incapacitó a Sylvia, golpeándola 2 veces en la cabeza con una palanca. La arrastró desde la sala hasta su dormitorio, donde la golpeó nuevamente en la cabeza con la palanca. Luego la estranguló con un trozo de cuerda. A continuación, Zakrzewski llamó a su hijo al baño, supuestamente para lavarse los dientes. Zakrzewski atacó a Edward con el machete que había escondido detrás de la puerta. Edward intentó bloquear algunos de los golpes, como lo demuestran las heridas defensivas en sus brazos y muñecas. Edward murió a causa de graves heridas en la cabeza, el cuello y la espalda. Zakrzewski luego llamó a su hija Anna al baño, donde la atacó y la mató con el machete. Existe cierta disparidad en cuanto a si Zakrzewski mató a Anna inmediatamente cuando ella entró al baño o si la hizo arrodillarse sobre la bañera, donde yacía el cuerpo de su hermano, y la mató al estilo de una ejecución. Había evidencia de heridas defensivas en los brazos y manos de Anna. Luego, Zakrzewski arrastró el cuerpo de su esposa desde su dormitorio al baño, donde la agredió nuevamente con el machete. Los informes indicaron que Sylvia murió por heridas contundentes y cortantes. Después de los asesinatos, Zakrzewski condujo hasta Orlando, donde abordó un avión con destino a Hawái. En Hawái, Zakrzewski cambió su nombre y se instaló con una familia que dirigía una comuna religiosa. Zakrzewski se entregó a funcionarios hawaianos después de que la familia con la que se alojaba vio su foto televisada en Unsolved Mysteries. Simplemente pasar por la casa era espeluznante. Mi papá se hizo estallar y se convirtió en la comidilla de la ciudad. Historia de fondo: cuando yo era adolescente, mi padre se había roto la rodilla en el trabajo y el Estado lo estaba vigilando para obtener una compensación laboral o algo similar. Vivíamos justo al lado de una estación de bomberos que constantemente era un lugar desde donde podían vigilarlo. Estaba muy limitado en lo que podía hacer conmigo que no fuera físico o estar de rodillas. Él era un gran fanático de las unidades de almacenamiento y un día conseguimos una unidad de almacenamiento que tenía cosas para hacer fuegos artificiales, casquillos, mechas, pólvoras, etc. Ahora parece estúpido, pero mi papá quería hacer algo que fuera divertido para él y para mí. Entonces tomó un poco de este polvo gris mate y lo vertió en un recipiente de acero inoxidable. Lo llenó hasta la mitad y pensó que era demasiado, así que tiró la mayor parte lejos del recipiente.
Estaba limpiando las canaletas mientras estaba en el techo mientras mi mamá sostenía la escalera en caso de que tuviera que bajar. Mi papá llama mi atención y me dice, mira esto, hijo. Esto es lo que pasa cuando enciendes pólvora. Arrojó la toalla de papel al intestino y el recipiente explotó con aproximadamente la misma fuerza que una granada de mano. El cuenco se había fragmentado en pedazos, enviando pedazos por todo el patio trasero. Me golpearon de espaldas y vi a mi padre arrojado aproximadamente 3 pies hacia atrás sobre la pasarela de cemento en mi patio trasero. Mi mamá y yo nos asustamos y corrimos hacia él, despertándolo antes de que mi mamá notara que le faltaba un trozo de piel en el interior del muslo. Unos cuantos trozos de metal le habían cortado las piernas y uno le había cortado la parte interna del muslo. Llamamos al 911 después de aplicar nuestros terribles primeros auxilios. Mamá le envolvió el suéter alrededor del muslo mientras yo tomaba toallas de tela. Llega la ambulancia y lo lleva al hospital mientras mi mamá y yo hablamos con el escuadrón antiexplosivos. Según la policía, la pólvora no era pólvora, sino pólvora explosiva. Aparentemente es más volátil que la pólvora. Los paramédicos también nos dijeron que las sillas en su estación, la que está casi una cuadra más abajo, saltaron en el aire. Al parecer, pensaron que una casa había sido arrasada. Así que sí, fue un bonito recuerdo tenerlo. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.